Saludos mis estimados estudiantes, les habla su profesor de informática Armando Perdomo. En esta videoclase vamos a estudiar los conceptos básicos para entender la electrónica, para posteriormente poder realizar algunas prácticas de circuitos electrónicos utilizando el simulador de circuitos electrónicos analógicos y digitales Cocodrilo Click. Posteriormente, una vez que hayamos entendido cómo se realizan los circuitos de manera virtual, posteriormente estaremos utilizando componentes reales para crear estos mismos circuitos, pero ya en una tarjeta de prototipos. Bien, para esto comencemos entonces con un concepto fundamental que es el del átomo. El átomo es la menor cantidad de materia que se puede conseguir en un cuerpo. Todo lo que se encuentra en el mundo y en el universo en general está constituido por átomos. Es la menor unidad de materia que posee todo lo que existe en el universo. En este caso vamos a estudiar el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno está constituido por una partícula llamada protón, que es su núcleo, es lo único que contiene en su núcleo, y otra partícula llamada electrón, que gira alrededor de este núcleo. Si nosotros observamos aquí gráficamente un átomo de hidrógeno, en el centro estaría el llamado protón, que posee una energía de carga positiva que emite un campo magnético atrayendo todo lo que pase cerca de él hacia el centro, hacia donde está él. Todo lo que pase cerca del campo magnético va a intentar ser atraído hacia el centro del núcleo del átomo, que solamente tiene un protón en este caso. Supongamos que un electrón ha sido atrapado en este campo magnético. El electrón también posee un campo magnético con el cual intenta moverse, intenta salir de ese campo, y esa interacción de fuerza hace que se mantenga girando alrededor de él, muy parecido a lo que sucede con los planetas cuando están alrededor del Sol, el sistema solar que nosotros conocemos. Bien, este movimiento, esta interacción de fuerza genera una órbita, que es una línea imaginaria que indica la trayectoria que está realizando el electrón alrededor de este núcleo. A pesar de que en la realidad, si nosotros observamos esto con un microscopio de alta potencia, no sucede de una manera tan perfecta como se ve aquí, pues esta representación nos da la idea de cómo poder trabajar con los electrones, que es lo que nos interesa en esta videoclase. Veamos otro ejemplo de átomo. Tenemos el átomo de helio. Como ustedes saben, el átomo de helio es un gas que es más liviano que el aire, es el que se le coloca a los globos para que puedan volar. El átomo de helio está constituido por dos protones, pero a diferencia del hidrógeno, en su núcleo, además de los protones, posee dos neutrones. Como ya dijimos, los protones son partículas de energía de carga positiva. Los neutrones, como su nombre lo indica, son partículas, pero no poseen carga eléctrica, son neutras. Sin embargo, forman parte del núcleo. El núcleo entonces tiene a su alrededor girando dos electrones. Importante destacar que por cada protón que exista en un átomo debe existir un electrón para equilibrar las cargas eléctricas. En este ejemplo gráfico nuevamente utilizamos la esfera para representar al átomo. Internamente, como dice la teoría, tiene dos protones y dos neutrones. Los protones identificados con el signo más porque tienen carga positiva, y los neutrones aquí lo tenemos identificado de color verde, no emiten ninguna carga. Igualmente que como el átomo de hidrógeno, este núcleo emite un campo magnético. Este campo magnético pues va a atraer hacia su centro todos los electrones que pasen cerca de él. En este caso, como tiene dos protones, atraerá dos electrones que, al igual que el ejemplo anterior, estarán interactuando con las fuerzas tratando de escapar, y en esa interacción pues quedarán girando alrededor del núcleo. Bien, dicho esto, vamos al átomo que nos interesa en el área de electrónica, que es el átomo de cobre. ¿Por qué el átomo de cobre? Porque es el metal que más se utiliza
para la transferencia de electrones o de electricidad. La palabra electricidad proviene de electrones, por eso estamos estudiando este tema. Supongamos aquí entonces que tenemos este alambre de cobre. Si nos acercamos y lo observamos internamente, está constituido por millones de átomos que están unidos unos con otros para formar el metal de cobre, ya que, como le dijimos, el átomo es la menor cantidad de material que se puede conseguir en un cuerpo. Bien, como es la menor, pues tiene millones de estos átomos unidos unos a los otros. Si nosotros detallamos cómo está constituido un átomo de cobre, en su núcleo posee 29 protones, una cantidad bastante alta si la consideramos con los dos ejemplos anteriores, además de poseer también 35 neutrones. Como el átomo de cobre posee 29 protones y 35 neutrones, se debe equilibrar la cantidad de protones que tiene, la carga eléctrica. Deben haber entonces, él genera un campo magnético que va a atraer 29 electrones para poder equilibrar su carga electrónica. Entonces, en la primera capa, el átomo de cobre posee 4 capas. En la primera capa posee 2 electrones girando, que se quedan ahí infinitamente girando, ya que están muy cerca del núcleo y no pueden escapar. Luego, en la segunda capa se genera una segunda órbita que posee 8 electrones igualmente girando alrededor del campo magnético que posee el núcleo. Ya en esas dos capas hay 10 electrones, pero como dijimos, son 29 protones en su núcleo, faltarían 19 electrones, de los cuales en la tercera capa podemos encontrar 18 electrones girando en órbita alrededor del núcleo también. Y es en la cuarta capa donde queda el último electrón que necesita para poderse equilibrar. Es decir, son 29 electrones girando alrededor del núcleo que posee 29 protones. Pero este último electrón es importante, ya que nosotros podemos sacarlo de esta órbita, irlo pasando de un átomo a otro y de esta manera producir la electricidad. ¿Okay? Estas serían las características de un átomo de cobre. Por lo tanto, retomando el concepto, si tenemos aquí nuestro alambre de cobre, observamos internamente que tiene millones de átomos. Estos átomos estarían internamente moviéndose de esta manera, o mejor dicho, los electrones de los átomos están fijos, igualmente que el núcleo. Los electrones estarían girando infinitamente alrededor de ese núcleo. Pero si nosotros le aplicamos un campo magnético, por ejemplo al alambre de cobre, si le aplicamos un campo magnético en el lado derecho, vamos a lograr que ese último electrón que se está desplazando pueda saltar de un átomo a otro, y de esta manera se produce la corriente electrónica, o lo que se conoce también como la corriente eléctrica. Es decir, entonces, que la corriente eléctrica o la corriente electrónica es el movimiento de electrones que van saltando de un átomo a otro cuando se le aplica un campo magnético a un material conductor de electricidad o conductor de electrones. Bien, dicho esto, entonces tendríamos aquí que nuestro alambre de cobre tendría millones de electrones que se estarían moviendo de un átomo a otro para producir la corriente eléctrica o corriente electrónica. ¿Qué sucedería entonces? Bueno, entonces estarían gráficamente pudiéramos representar los que van millones de electrones moviéndose a una velocidad, una alta velocidad, así que tan alta que no la podemos percibir. ¿Okay? Y si esa cantidad de electrones se pasa por una resistencia, se puede producir lo que conocemos como luz. Entonces, para finalizar aquí este video, podemos decir que la electrónica, que es lo que nos corresponde estudiar, es la parte de la física que estudia el movimiento y control de los electrones. Es decir, aprender electrónica es
saber cómo mover los electrones hacia una ruta que nosotros deseemos, una ruta determinada, y saber controlar la cantidad de electrones que van a pasar en cada componente del circuito para que funcionen adecuadamente y no se quemen. Vamos con este ejemplo final. Supongamos que tenemos una batería de 9 voltios. Del lado derecho están las cargas negativas o electrones, y del lado izquierdo estarían las cargas positivas o protones. Como ya sabemos, los protones no se mueven, solamente emiten un campo magnético para atraer los electrones. En una batería entonces tendríamos dividido en dos partes la misma, para que del lado izquierdo estén los protones atrayendo a los electrones que están del lado derecho. Si nosotros utilizamos un pequeño bombillo que soporte los 9 voltios, le conectamos un alambre de cobre a este bombillo en el lado de los protones y otro en el lado de los electrones. Cuando realicemos la unión de este cable, los protones van a estar atrayendo con su campo magnético a los electrones, ¿sí? Vamos aquí el lado de los protones, el lado positivo, emite un campo magnético, va a estar atrayendo uno a uno los electrones que poseen los átomos de cobre, en este caso, ¿ok? Y comenzarían a moverse, a atraerse todos los electrones. En este caso, al comenzar a moverse los electrones, se van a encontrar en esa ruta que está el bombillo, y el bombillo dentro de él posee una resistencia, que es un pequeño alambre que tiene forma circular, forma de rollo. Este alambre tiene una menor capacidad o menor espacio para que pasen los electrones, lo cual hace que se eleve la temperatura, y los electrones, al elevarse la temperatura, se transforman en lo que se denomina fotones. De ahí viene la palabra foto. Y de esta manera entonces, al transformarse los electrones en fotones, se produce la luz. Bien, hasta aquí este primer video. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en la próxima videoclase.